Había días en que yo literalmente lo quería matar. Lo quería matar. Cuando él, sobre todo cuando maltrataba a mi vieja. Mucho más que cuando nos maltrataba a nosotros. Y había días que yo estaba fascinada y quería que me viera, ¿no? Entonces yo crecí con esta dualidad y ya después, ya en la adolescencia, un odio visceral que me daba culpa. Yo decía, no puede obtener ese odio y desearle la muerte al padre. Aquellos que durante la última dictadura cívico-militar argentina ejecutaron un plan sistemático de desapariciones, torturas y asesinatos, después del trabajo volvían a sus hogares. ¿Cómo es crecer con un genocida en casa? El apellido que les dejo reúne los relatos de quienes decidieron romper el mandato de silencio familiar para repudiar eso de lo que sus padres no se arrepienten. Solo de una cosa estoy seguro: mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les deje. Te puedo poner esto acá con un imán. Ponte el imán por dentro. Pero qué moderno. ¿Viste? Esta no es su primera entrevista. Pará, esto me lo quiero comprar. Esto es una huevada hermosa. Es linda. Para una directora de cine, el mundo de micrófonos y registros no es extraño. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Bueno, me llamo Liliana Furió, soy una señora ya jubilada, pero bueno, además de eso creo que lo que nos trae a esta charla me parece que tiene que ver con mi historia familiar. Soy la hija de un militar argentino, oficial del ejército, que tuvo su condena bien merecida a cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Además soy bailarina de tango, organizadora de milongas. Esos aspectos artísticos la conectan con la historia que elige. Y no con esa prosapia del horror, como le digo yo, que una trae porque le tocó nacer dentro de una familia militar, como le llaman ellos. Familia militar. Así es. Liliana creció en ese universo cerrado de barrios, clubes y escuelas. Una vida también muy feliz, porque eran barrios con verde, con parques, al lado de la naturaleza, con clubes muy cercanos, con muchas otras niñas y niños jugando. Entonces, yo me crié en ese ambiente de una manera muy inconsciente, ¿no? Una madre que en algunos periodos trabajó de docente, muy poco tiempo, porque bueno, con los traslados y bueno, y esas tradiciones, ¿no? Tan de que la mujer en la casa y con los chicos y demás, y un milico que venía en los barrios militares, como cuando estuvimos en Córdoba, por ejemplo, o en Uspallata, en donde el cuartel quedaba casi al lado. Tipo venía con su uniforme a comer, a descansar un ratito y se volvía al cuartel. Por el trabajo de su padre, Liliana recuerda que cada 2 o 3 años la familia tenía que mudarse. A esos traslados los llamaban destino. Me salió el destino a la ciudad de Mendoza, ciudad de Buenos Aires, y estando en Mendoza, de donde estuvimos 4 años, ahí asume la tríada del horror esta de la Junta Militar, en el año, claro, 24 de marzo del 76, estando nosotros en Mendoza. Tengo una anécdota bastante pintoresca, por llamarlo de alguna manera. Tengo toda la idea de haber ido de viaje en auto, en una ruta, viajábamos muchísimo, ¿no? Pues en esa época. Y estábamos, creo que volviendo de vacaciones de algún lado, porque 24 de marzo podía ser también, que a veces nosotros empezábamos un poco más tarde la escuela. Y recuerdo estar escuchando la radio en ese viaje. Comunicado número 1 de la Junta Militar.
se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Y escuchar a mi viejo festejando, vamos carajo, ya somos gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntábamos con mi hermano. Bueno, nos pusimos a festejar en el auto, somos gobierno, estos hijos de puta. No nos van a cagar, no nos van a fundir, decían, no nos van a fundir. No, qué paradoja, ¿no? La paradoja en su estado más absoluto. Doble, porque por un lado me veo de mi infancia festejando la asunción de la junta militar más criminal de la historia argentina, ¿no? Como, uy, qué fuerte. Y por otro lado, esa exaltación de mi viejo, no nos van a cagar. Así que nada, esa anécdota la cuento cada 2 por 3 porque me resulta muy, muy significativa y es como un retrato bastante patético de nuestra historia a la vez, ¿no? Cuando le preguntamos por su relación con su padre, Liliana volvió a esa primera infancia. Yo me acuerdo en algún estadio de una primerísima infancia de tener ya sentimientos muy encontrados con ese padre, ¿no? Como que yo disociaba a ese milico bastante violento, que todo el tiempo nos puteaba por cualquier cosa, la puteaba a mi vieja. Pero claro que tenía unos costados interesantes también, ¿no? A la vez un tipo carismático, divertido, qué sé yo, cuando estaba de buenas era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Muy marcado. Entonces yo creo que a ese padre además ensalzado con chapa de héroe, ¿no? Entonces yo a veces tenía esta cosa, ¿no? Todas las estos galones, charreteras que tienen con un montón de soles y cosas, y la espada esa. En la primera infancia, viste, vos lo sindicás ahí, lo ubicás en ese lugar del héroe, viste. El héroe salvador, ¿no? Además de que el tipo siempre fue un padre, para bien y para mal, muy presente y muy de estos proveedores con ganas de ser el proveedor, el gran proveedor. Pero ese padre proveedor, ese héroe de la primera infancia, también le generaba contradicciones. Mi papá también tenía una cosa de amor-odio conmigo, está muy claro, porque le daba por el centro de las guindas al tipo que le haya salido la desobediente, la contestataria, mujer, ¿no? Y por otro lado no podía soportar, ¿entendés? Porque el tipo era un misógino. Siempre fue un misógino machista. Estiraba frases como, no, con las minas no se puede trabajar. Yo me acuerdo de escuchar estas frases hasta que un día, ya creo que tenía 14, 15 años, me le paré de mano. Le dije, vos sos pelotudo, le digo, porque además cuando yo me enojaba nos puteábamos. De hecho nos hemos agarrado a piñas. De hecho me ha salvado la vida mi hermano y mi mamá, porque era sillazos, volaban las sillas, ¿viste? Pero yo llegó un momento en donde no podía tolerar, ¿viste? Vos sos imbécil, pelotudo. ¿Cómo se estás hablando a mí, que soy tu hija? Adelante de tu mujer, que es otra mujer, diciendo que con las mujeres no sirven para nada. ¿Vos sos o te hacés? A mí no me vengas a hablar así. Y se armaban unos quilombos bárbaros. Pero vos te das cuenta que si las mujeres somos complicadas, como decís vos, somos un colectivo vituperado, maltratado, con atrasos de todo tipo. Claro, querido, por eso somos jodidas. Ay, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, me decía. Nunca pensaste, hijo de puta. O sea, porque te tragaste toda la mierda que te bajaron en el colegio militar. Y en esta cultura macho, falo, centrista, patriarcal y eurocéntrica, un tipo más eurocéntrico que el papá, no sé si. Cuando a su padre le asignaron Bahía Blanca como destino, Liliana tenía 16 años. Bueno, y mi viejo llegaba del laburo y se sacaba el arma que tenía en la sobaquera. Cuando venía con el uniforme la tenía en la cintura el arma. Tenía unas 9 milímetros reglamentaria en la cintura. Tipo, a veces la dejaba ahí arriba del mueble. En esa casa, Liliana dormía en el cuarto más chico y sus 4 hermanos compartían la habitación más grande.
Entonces, ¿dónde puso un arsenal que tenía y no sé por qué lo trajo a casa? En mi cuarto. Los quilombos se armaron, sácame esa mierda de mi cuarto, déjame de joder, yo pongo las cosas donde quiero, está en mi casa, bueno, ese tipo de discusiones. En el fondo de la pieza había un mueble, 2 estantes grandes y un hueco en la parte de abajo. Para que entre la punta de los fusiles, o las escopetas, o no sé cómo se llamaban, las carabinas, no sé qué mierda era, pero había como 5, ¿viste? Todas en un mismo lugar. En mi pieza, estaba en mi pieza, yo dormía con las armas al lado. Yo me levantaba y me acuerdo que me daba cosa, ¿viste? Un día hubo una secuencia espantosa porque mi hermano, vino un amigo, y se ve que agarraron, creo que una 38. Y mi viejo de la cocina escuchó el clac, 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 clac. Su padre corrió hacia la habitación a los gritos. Ella y su madre lo siguieron. Cuando mi viejo reaccionaba así, teníamos pánico porque iba a matar a alguien y probablemente hubiese matado a mi hermano. Sale corriendo, le saca el arma, mi hermano la tenía agarrada, empuñada. Entonces él se la saca por el caño. Entonces le arranca el arma de la mano y le dice, sos un pelotudo, y se la va a sacudir en el medio de la cabeza, y yo me le tiro encima, y en vez de en medio de la cabeza se la mete en el hombro. Dejó el hombro hecho mierda, con un agujero, por suerte no lo fracturó, pero si se la metía en la cabeza terminábamos en el hospital. Indignado, ¿viste? Diciendo, sos un pelotudo. Pibe de 15 años, que además lo incentivaste a las armas, le dejas un arsenal al lado y encima lo cagás a piña porque agarró el arma para mostrarse al amiguito. Te cuento esa anécdota porque esa anécdota te pinta todo, ya está. A los 19 años, Liliana se casó con el hijo de un coronel que había conocido en el mismo edificio de oficiales. Un poco cumpliendo mandatos, aunque yo, desde lo consciente, me estaba casando para irme de la casa de ese milico, con el que cada vez la cosa se ponía más insostenible. Él nada que ver, no con la milicia ni nada. Creo que nos conocimos con 18. A los 19 nos estábamos casando. Yo tuve con él 3 hijas y 10 años después nos separábamos. Cuando salí del closet y me asumí lesbiana. Así que ahí empezó otra vida. Salí de muchos closets en ese momento porque pude salir de ese ámbito de los clubes de milico, ¿no? De los barrios de milico. A partir de ese punto, comenzó una nueva vida. Muchos años de terapia con estos temas, como ustedes imaginarán. Creo que eso trasciende ser la hija de un milico genocida igual. Llamar genocida a su padre le llevó tiempo, pero hubo un momento en el que enfrentarse con la realidad se volvió inevitable. Yo lo venía sospechando, ¿no? Pero no tuve más remedio que confrontarme con la propia realidad y enfrentar ese error cuando lo vienen a buscar para llevarlo a juicio. Y yo digo, pará, si hay juicio, hay información. Entonces, y ya había internet, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar ahí. Y bueno, si bien nadie lo señalaba a él con nombre y apellido, sí yo escuchaba los testimonios de muchísima gente que dio testimonio en los juicios. Claro, vos escuchás todos esos relatos y te das cuenta que no hay manera que un tipo que en esos años, tipo que fue primero jefe de operaciones, después jefe del departamento de inteligencia del comando de la brigada en Mendoza, no hay manera de que no estés implicado. A mí no me importa si estabas con la picana en la mano, si salías de noche con el Falcon, si dabas las órdenes desde tu casa, no me interesa, digamos. Sos absolutamente y directamente responsable. Uno de mis hermanos decía, parece que el viejo no está señalado en ningún lado, ¿no? Y como querer quedarte con eso, ¿no? Como que en algún lugar decís, ay, no, que no tenga que ver con este error, ¿no? Hasta que, bueno, la evidencia te estalla, hacerte la boluda, el boludo no es lo que a mí me sale tan bien, y entonces, bueno, listo, asumirlo y posicionarte también, ¿no? En 2013, Paulino Enrique Furió fue condenado a cadena perpetua. La justicia lo encontró responsable de la desaparición de personas
sustracción de una menor y ocultamiento de identidad. Por más que haya sido domiciliaria, para un milico, ¿no? Ensalzado de toda su vida, con los valores cristianos y de heroísmo del ejército sanmartiniano, terminar condenado, ¿entendés? Por causa de lesa humanidad. Es de una humillación. O sea, por un lado hay una necesidad, ¿no? De decir, yo estoy completamente en otro lugar, yo no quiero este legado del horror, yo no adhiero a la obediencia debida. Entonces fui con un poco un argumento de que hable, que cuente, que ya está, ya tiene condena, que el horror está cometido, pero que por lo menos todavía se puede reparar algo de la trama. Y bueno, la respuesta fue un espanto y la conversación terminó a los gritos. Pero por otro lado está la familia, que quedan de alguna manera expuestas esas personas también. Esa otra parte también es como... pesa. Pesa. En el colectivo de desobedientes, la mayoría son mujeres. Liliana no cree que sea una casualidad. Tenemos ejemplos locales que nos han marcado el camino, como las Madres de Plaza de Mayo, para empezar. Y, por otro lado, y no menos importante, es esa ola feminista. En este caso nosotros agarramos la cuarta. Entre ellas está Julie, su pareja, una mujer alemana que desde hace años vive en Argentina. Ella fue un sostén invaluable, no lo sobrevivía sin ella, no lo sobrevivía, por lo menos en cuanto a salud mental. Y claro, cuando ella escucha todas las historias que empezaban a salir, ahí dijo, no, pará, mi viejo estuvo en la Segunda Guerra, en el ejército de Hitler, ¿viste? Aunque era médico. Entonces, ella recién ahí dijo, pará, yo quiero ver dónde estuvo y qué hizo mi viejo. Lo único que pudo saber es dónde estuvo en algunos lugares, digamos, de destino, de estos de puntos milicos en la plena Segunda Guerra, que son horrendos lo que pasó ahí, digamos, en esos lugares, con lo cual ya tenés claro que formó parte, ¿no?, del horror del entramado del ejército nazi. Es muy loco y a la vez me parece que es súper importante, ¿no? Porque son cosas que te tienen que pasar por el cuerpo, ¿no? Y la experiencia traumática para comprender mejor que nadie a esa persona. Nos une el amor y el espanto, ni más ni menos. Nunca mejor dicho lo del espanto. Hay tantas formas de militancia como historias. Hay quienes necesitan cambiar su apellido para despegarse del horror que cometieron sus padres. Y hay quienes, como Liliana, que deciden reivindicarlo haciendo algo distinto. Nunca tuve el gran orgullo, después el apellido que me tocó, que es de generaciones atrás, vaya a saber cuántas y cuántas otras constelaciones, ¿no?, de ese apellido tendrán posibilidad de ir a futuro. No es de él el apellido. Yo te despojo de ser el portador propietario de ese apellido, no. El apellido que les dejo es una producción independiente. Idea original, Belén Ríos. Producción y entrevistas, Victoria Santana y Belén Ríos. Guión, Agustín Antonacci. Diseño sonoro, Federico Lemos y Martín Rodríguez Lista. Narración, Paula Jiménez. Grabación, Carola Celaschi. El comunicado de la Junta Militar corresponde al archivo Prisma.